Se escucha así. Perfecto. Muchas gracias. La sesión de hoy la vamos a empezar en unos minutos con algunas particularidades que me gustaría aclarar al comienzo. Por eso voy a esperar unos segundos más que entren algunos compañeros y ya arrancamos. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. En el EVA pusieron que para el parcial va hasta IRNR, inclusive el práctico. Sí, yo no sé si tú ya habías entrado, pero justamente comenté que estaba aguardando unos minutos para comenzar haciendo Ah, ok. algunos anuncios. Entonces, digo, gracias por la pregunta, pero esa es una de las cosas que voy Dale, a bárbaro, aclarar. muchas gracias. De nada, inclusive el comentario, la puntualización que voy a hacer abarca varias cosas, entonces me pareció importante que estuvieran el mayor número de participantes presentes, más allá de que lo podemos reiterar sobre la sesión, pero me pareció importante aguardar al menos un par de minutos más y ya empezaríamos. Vamos a empezar justamente por eso. Perfecto. Bueno, si tratamos en el orden de 30 personas y siendo 19:02, arrancaríamos. Yo como comentaba, y creo que Santiago, y hacer alguna puntualización de algunos aspectos antes de comenzar, y que para mí eran más que relevantes. Tenemos varios anuncios, digamos, por lo que es la jornada de hoy. El primer anuncio es la sesión de hoy, a diferencia de otras sesiones, va a tener una extensión de 1 hora, no de 2 horas. Eso por un tema de manejo de tiempos que tengo, que coinciden exactamente con diferentes actividades que se montan de la universidad a las 20 horas, y lo cual hace que culmine 1 hora antes. Eh, y acá vienen las puntualizaciones complementarias. Teniendo en consideración el último comunicado de la cátedra, y como comentaba Santiago, esto hace de que eh, para el parcial vaya todo lo que hemos dado nosotros o que vamos a dar hasta el día de hoy, inclusive, pero con un agregado que no lo teníamos nosotros, inclusive en la planificación, que es que el impuesto a la renta no residente, que hoy comienza, ¿sí? No solo va lo que nosotros vamos a dictar, sino que también va la práctica vinculada con el impuesto a la renta no residente. Eso lo que hizo fue que nos obligara a replanificar en los días que quedan antes del parcial las actividades, y acaba la propuesta de la reformulación. Se va a dictar la sesión de hoy, va a haber una sesión adicional el día viernes, va a haber otra sesión adicional el día lunes y va a haber otra sesión adicional el día miércoles. Se supone que con la sesión del día viernes y de sesión del día lunes estaremos culminando la totalidad de los elementos que se iban a para el parcial, pero previendo que pudiera haber algún grado de consulta, dificultad o algo adicional, hemos previsto también que el día miércoles tenemos una sesión adicional. Por lo tanto, reitero, la primera reflexión genérica. La cátedra definió que fuera para el parcial la totalidad de los elementos de impuesto a la renta no residente, inclusive la práctica. Por lo tanto, en la planificación del grupo en el que estamos ahora, coordinamos para que tuviéramos sesión el día viernes, el día lunes y el día miércoles. Esa es la primera puntualización.
Entendemos que el día lunes estaríamos culminando la totalidad de lo que va para el parcial, pero en la eventualidad de que por alguna razón hubiera algún grado de consulta, no solo con respecto al curso, sino con respecto al IRNR, que es lo que estaríamos dando allí, estaríamos dando adicionalmente el día miércoles. O sea que tenemos, repito, hoy, viernes, lunes y miércoles. Los horarios de la sesión y la forma de comunicarse a esa sesión, de acuerdo a lo que coordinamos con los docentes, estamos planteando inicialmente, y esto es una cosa que forma parte de lo que estamos conversando ahora, ¿sí? Porque tuvimos que diagramarlo así, es dictarlo de 17 a 19 horas, tanto viernes, lunes o miércoles. O sea que la primera reflexión era hacer esa precisión que me parecía sustantiva. En el entendido de que realmente era importante asignar esas, son exactamente del orden de 6 horas más, ¿no?, de dictado del curso, sin contar las de hoy. Bien, hay un comentario particular con relación a esto, por eso me parece importante, porque era una precisión que además era relevante. ¿Hay alguna referencia que algún compañero hace referencia que trabajamos hasta las 18 horas? Yo sí puedo adecuar los horarios tanto del viernes como del miércoles. No puedo adecuar el horario del día lunes porque el docente que está afectado el día lunes, que es Pablo, tiene un viaje al extranjero, se va prácticamente de forma concomitante en ese mismo día, y eso hace de que el horario que él en principio dispone es de 17 a 19 horas. Con respecto a la grabación, las clases están grabadas. Desde ese punto de vista, ¿no?, la cátedra la graba. Eso es lo que tenemos entendido nosotros. Sí, las graba, pero no las pone disponibles, profesor. Ese es un tema. Bien, En realidad, nada, yo sé que ustedes ponen la mayor voluntad y se juntó todas las fechas son complicadas. El año pasado pasó algo similar con Tributaria 1, también la puse con ustedes y fue también medio caótico bien, y terminamos dando clase el viernes último o el sábado último antes de la revisión. Y de también acuerdo. pasó lo mismo que algún compañero no podía porque obviamente los cronogramas de las fechas ya están medio establecidas y no podía porque estaba trabajando y también pasó lo mismo, se podía grabar, pasó lo mismo a ver si quedan grabadas y pasaba lo mismo que no. Hubo compañeros que nunca tuvieron disponibles esas clases. Pero está, es la realidad que tenemos y nos tenemos que manejar con lo que hay. Eso es lo que entiendo. No sé si podrían hacer algo especial de que la cátedra lo ponga a disposición, porque está, hay cosas que no son nuestra culpa, digamos, que tengamos que poner. O sea, justo este grupo en realidad venía muy bien cuando Sí, veníamos por Zoom y después cuando se juntó con la presencialidad tuvimos que poner el freno y hubiéramos llegado sobradísimos, me parece. Pero bueno, capaz que podría interceder y tratar de conversar con la cátedra de que por lo menos las clases estas las pongan a disposición. Se agradece. sí, gracias por el comentario. Sí, recuerdo la eventualidad de algunas dificultades adicionales del año anterior o en otras sesiones de otros grupos. Voy a hacer el planteo, no cabe ninguna duda. Inclusive voy a plantear la referencia del horario del día lunes. Es el que creo más complejo porque el docente cuando se hizo la coordinación fue una de las cosas que puntualizó. Si estamos de acuerdo, entonces en principio lo que haríamos sería, repito, viernes, lunes y miércoles de 19 a 21 horas, con la particularidad que el día lunes difícilmente lo puedo lograr, pero lo voy a plantear, que sea en el mismo horario, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta porque ¿qué ocurre? Quien hace la carga de las invitaciones y la sesión tiene que tener eso puntualizado. Entonces yo en principio lo que le voy a comentar es claramente del día viernes, que es el que tenemos ya inmediatamente, lo coordine a 19 a 21 horas. Y luego allí, ya el viernes entiendo que pueda responder la consulta, tanto la referida a la de la carga de las presentaciones como al horario del día lunes, que creo que va a ser bastante complicado arreglarlo por lo que yo me anticipaba. Si existe la posibilidad de que las clases grabadas quedan disponibles, perdón, entiendo yo que el horario no sería No sería, sí, está claro. un Sí, problema. sí.
Sí, yo O sea, creo que no no sé si a resorte algún de la compañero le cátedra, parece lo ¿sí? mismo. No creo que como no resorte de la cátedra, sino que resorte de la facultad y por las asignaturas en su conjunto, es un tema bastante más difícil de poderlo contestar yo, por lo menos sin duda, y no sé si voy a poder tener respuesta para el viernes, pero lo voy a consultar. Eso es la Me- primera. yo me Ah, adhiero perfecto. también al pedido del compañero porque el viernes es imposible que pueda asistir a la clase, ¿Cuál de ellas? a la de las 7. Ajá. ¿Y al de las 5? Bueno, el de las 5 sí podría. Ajá. Bueno, entonces la primera puntualización es, vamos a tener que definir lo del viernes, si es a las 5 o a las 7, porque en realidad, en el caso de ese, como soy yo el que lo voy a dictar, dispongo de la posibilidad de coordinar para ambos horarios. No tengo inconveniente. Planteé las 17 las 19 para continuar el mismo horario que estábamos, pero no tengo, porque el horario del grupo es 19-21, ¿no? Por eso que tendría a mantener el mismo horario. Pero si es posible a las 17, ¿están de acuerdo? No tengo problema de 17. Esa es la primera reflexión. O sea, la alternativa es o se dicta a las 17 horas o se dicta a las 19 horas. Es una o la otra, ¿no? Y en el caso de la sesión del día lunes, está fijada para las 17 horas. La del día miércoles también se puede dictar a las 17 o a las 19. Bueno, en realidad en ese caso voy a estar en ambas yo. Bueno, Bien. si no hay ninguna particularidad como lo más lógico de mantener el horario, ¿no? En realidad, por eso yo propuse mantener el mismo horario, ¿no? De 19 a 21, salvo el lunes que no está bajo mi resorte, pero igual lo voy a plantear nuevamente por el hecho de que eso se mantenga. O sea que en principio el horario quedaría de 19 a 21 horas, excepto el día lunes. ¿Sí? Si el viernes lo confirmamos que es posible, no hay problema. La otra puntualización es, bueno, se aclaró cuál es lo que va para Profe, el pasado. perdón, ¿quedaría para las 17 entonces? No, No. vuelvo a repetir, el horario, lo voy a poner en el chat, de repente capaz que mejor para que todos tengan claro, ¿no? Voy a poner el horario de la próxima clase directamente. El contacto es el mismo, de 19, entonces, a 21 horas el viernes. Allí vamos a responder la consulta con respecto a la cátedra, del dictado del día lunes, el horario y el tema de subir o no subir la clase. Ese tema creo que inclusive excede a la cátedra, me parece. Bien, ¿cómo vamos a dictar la sesión de hoy, la del viernes y la siguiente? Obviamente, primero concentrado en IRNR, ¿no? Eso no cabe ninguna duda, más allá de que fue lo que se definió, inclusive esa es una novedad para mí personalmente. Lo otro que me parecía importante es hacer dos puntualizaciones con respecto al tema de lo que vimos en la última sesión, antes de seguir, antes de continuar. En la última sesión, nosotros estamos realizando el ejercicio 3, perdón, el último ejercicio de la práctica que estamos realizando, en el cual tenía un aspecto que fue un compañero. El compañero preguntó con respecto a la pérdida de ejercicios anteriores en el caso IRPF. Y si yo no recuerdo mal, en el momento lo que comenté fue, voy a mirar la parte normativa para traerla, lo cual me pareció importante comenzar por allí, porque el artículo de referencia, ¿sí? Lo vamos a ver en un instante, estamos hablando siempre del título 7, ¿sí? Tanto el decreto como el título. En el título 7, si nos remitimos al artículo 7, perdón, artículo 9, título 7, deberíamos encontrar la respuesta a la consulta que el compañero había realizado. En el último inciso, en el artículo 9 del título 7, si lo logran ver en la pantalla, eso es lo que tenemos, dice, las pérdidas de ejercicio anteriores podrán deducir un plazo máximo de 2 años y se actualizarán de acuerdo a la forma que establezca el Poder Ejecutivo. Eh, Hago la puntualización esta porque esto fue una de las consultas que se hizo y yo en realidad hice la referencia. Voy a mirar específicamente la norma
y creo recordar que comenté 3 años, no 2 años. Entonces me parece importante empezar por acá, porque directamente, tratando de recordar el artículo de memoria, el plazo que está establecido, ¿sí? Ahora mirándolo literalmente, es 2 años, no 3. O sea que las pérdidas de ejercicio anteriores, en el caso del RPF, se permiten deducir un plazo máximo de 2 años. Después dice el último inciso, el que estamos en pantalla, que se actualizarán de acuerdo a la forma que establezca el Poder Ejecutivo. Y ahí eso nos obliga a remitirnos al decreto, ¿sí? En la medida que el decreto reglamentario establece la forma de actualización. Y si uno va al decreto, ¿sí? Tratamos de ver el decreto y nos remitimos, en este caso, al artículo 7 del decreto. ¿Sí? También en el último inciso, dice las pérdidas de ejercicios anteriores, vuelvo a reiterar exactamente lo mismo que teníamos en el título, en un plazo máximo de 2 años, y se actualizarán de igual forma que el impuesto a la renta de actividad económica. Ahí sí agrega algo adicional, que es que establece la manera en la cual se van a actualizar. Y para ver esa actualización tenemos que remitirnos al IRAE, ¿sí? El contenido está en el artículo 21, el literal F del título 4, que estamos hablando ya del IRAE, y ese que hace referencia a que el ajuste se realiza por el IPC. ¿Sí? Yo creo que lo había abierto, el título 4, logro volver a transmitirlo y vuelvo a poder conseguir, en este caso, ir hasta el artículo 21. Estoy en el título 4, repito, me estoy yendo a IRAE para cerrar el caso del ajuste de la pérdida de ejercicio anterior y la manera de actualización. Y cuando busco la actualización, ¿sí? Debería encontrar el hecho de que la actualización debería ser la misma, ¿no? En el 21, el F del título 4, estoy en el 22, 22G, 21F. Las pérdidas, repito, estoy en el título 4, en IRAE, ¿sí? En el artículo 21 del texto, el literal F, vamos a leer el título primero, el artículo 21 comienza como otras pérdidas admitidas, se admitirá así mismo deducir de la renta bruta, y habla una serie de pérdidas. En el F dice las pérdidas fiscales de ejercicio anterior de vengada a partir de la entrada en vigencia de impuestos, y dice en el último párrafo, para el ejercicio iniciado a partir de enero de 2016, el porcentaje a que refiere el inciso anterior se determinará por la variación de índice de precio de consumo. Porque en la parte superior era lo que estaba vigente anteriormente, al 1 de enero de 2016, que era el ajuste por la variación de índice de precio del productor del Producto Nacional. Eso fue cambiado en enero de 2016, reitero, en el IRAE, y se cambió al ajuste por IPC. Como mencionamos, en el caso de IRPF, cuando hay vacíos, la normativa lo que hace es remite al IRAE, acá específicamente lo aclaraba exactamente en el artículo 7 del título 7, entonces lo referente a este punto es, esa pérdida se actualiza, sí se actualiza igual que el IRAE, o sea, se actualiza por IPC, y adicionalmente se puede actualizar como máximo por 2 ejercicios. Eso era la puntualización que quería hacer porque fue una de las cosas que me quedó anotada como estábamos cerrando prácticamente la sesión anterior. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o una aclaración de esta parte? Bien. Lo otro que me interesaba destacar también de la sesión pasada ya no es exactamente algo que vimos, sino que es a partir de algo que está en la práctica, ¿sí? Puntualizar. ¿Sí? En el caso de la práctica 4, la última que vimos, en un momento de la práctica 4 hay un caso, que es el caso de la señora Lemos, que es una persona que tenía un inmueble, ese inmueble era arrendado y obtenía una utilidad. Pero como en realidad lo que ella tenía era el inmueble a través de una empresa que estaba ubicada en un país de baja nula tributación, eso generaba una dificultad adicional, que era de qué forma esa renta que ella obtenía de ese inmueble que estaba ubicado en el exterior se le asignaba a ella y de qué forma pagaba el IRPF. Lo que me gustaría puntualizar no es el caso de la práctica, que ustedes directamente en la práctica, cuando la revisen o la repasen, lo van a ver, porque ahí tienen la propuesta y tienen la solución, sino que me gustaba puntualizar un aspecto interesante que está mencionado
en el mismo artículo que hace referencia al caso de la práctica, pero con una variante. Y para eso lo que voy a hacer es remitirme de vuelta al título 7. ¿Sí? ¿Alguien quería hacer algún comentario? Bien, para el compañero o la compañera que se integra, creo que Valentina, nosotros la práctica 4 ya la culminamos. Espero que el otro grupo en el que tú estés no esté tan atrás, pero si te interesa, el día viernes, lunes y miércoles vamos a tener clases adicionales para dar IRNR. Y la sesión de hoy solamente va a durar 60 minutos. O sea, probablemente empecemos IRNR si lo logramos y no va a ser viernes, lunes y miércoles. Bien, disculpen, volviendo entonces al punto que estábamos puntualizando, yo trataba ahora de mostrarles a ustedes un aspecto, repito, adicional a la práctica, ¿no? Esto es, no está contenido en la práctica, pero me parecía importante verlo. ¿Cuál es el aspecto que yo quería mencionar? El aspecto que quería mencionar es, si vamos al título 7, ¿sí? O sea, que nos revela todo el tema del impuesto a la renta de la persona física, y nos remitimos al artículo 27 del título 7, que es el que hace referencia justamente a la práctica, pero hace referencia a un aspecto. A mí me importaba destacar otro aspecto, que es el que quiero precisarles, porque me parece interesante, es una variante que me parece interesante y vale la pena tenerla en cuenta. Repito, estoy tratando de llegar al 27, 24, el artículo 27. El artículo 27 del título 7 menciona que está exonerado de este impuesto. Y nosotros, en la práctica, ¿sí? En la práctica que realizamos, en la práctica 4, cuando vimos este punto de la señora Lemos, nos concentramos en el literal que tiene que ver con el caso, que es el literal N. ¿Sí? O sea, todo lo referente a la práctica estuvo concentrado en el N. ¿Sí? Porque era el caso, repito, de la señora se llamaba Lemos, ¿no? Que tenía un inmueble en el extranjero, pero el inmueble en el extranjero lo tenía a través de una sociedad, esa sociedad estaba en un país de baja tributación y ahí se daba la casuística. La casuística, que repito, está en la práctica y fue lo que vimos la vez pasada, y no es lo que me interesa destacar. Lo que me interesaba destacar es justamente el otro literal que es a continuación, que es el literal ñ. No el n, sino el ñ. Repito, no está en la práctica. El ñ lo que dice es que lo que está exonerado son los dividendos de utilidad distribuidos por entidades no residentes cuando las rentas que le den origen sean de fuente uruguaya y en tanto tales rentas estén comprendidas en el impuesto a la renta no residente. Seguro, ¿qué pasa? Yo lo menciono ahora, el ñ, porque sé que vamos a entrar a dar el impuesto a la renta no residente y además vamos a poder, creo que, entender un poco más cuando avancemos en el impuesto a la renta no residente. Pero ¿por qué me parece relevante traerlo ahora a colación? Porque si uno mira el caso 3, ¿no? Y ve la situación y la casuística, el inmueble que tenía la señora esta Lemos lo tenía en el extranjero. ¿Sí? Y lo tenía a través de una sociedad y bueno, todo el tratamiento de la sociedad. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si ese inmueble en realidad no estuviera en el extranjero, sino que estuviera en Uruguay, ¿no? O sea, que en realidad fuera un inmueble en Uruguay y que tuviera ella una renta de fuente uruguaya, ¿sí? Entonces voy a ir primero por lo elemental. Si yo tengo un inmueble en Uruguay, ¿no? Una persona física, y cobro un, una, un alquiler y gano el alquiler, obviamente tengo una renta capital, al tener una renta capital, tengo que pagar IRPF, ¿eh? Como cualquiera que tuviera. Ahora, ¿qué pasa si ese inmueble que tengo acá en Uruguay, en vez de tenerlo yo directamente, digo, no, yo en realidad lo quiero tener, pero no lo quiero tener yo. Lo quiero tener justamente, como hacía esta señora Lemos acá, a través de una sociedad. Y la sociedad que esté en el extranjero. O sea, lo mismo que hacía la señora Lemos, pero en vez de ubicar el inmueble en Uruguay, perdón, en vez de ubicar el inmueble en el extranjero, lo ubico en Uruguay. Entonces, esta es la puntualización que quería hacer, para poder después tenerlo referente a la práctica 4 y verlo después como lo que seguimos con IRNR. Si ese inmueble estuviera colocado en Uruguay, ¿no? Lo que pasaría es que si lo tengo yo colocado en Uruguay, es el mío, soy propietario, lo alquilo y gano un arrendamiento, pago el IRPF.
Ahora uno dice, bueno, pero entonces qué notable, si lo tuviera una empresa que está en el extranjero, tiene el inmueble en Uruguay y la renta la dan a la empresa en el extranjero, habría una desigualdad en el tratamiento si esa empresa que está en el extranjero, por tener el inmueble en Uruguay y por ser una empresa en vez de ser una persona física, no tributaría nada. Bueno, justamente lo que vamos a empezar a ver cuando razonemos ahora el impuesto a la renta no residente, es que lo que hace la normativa uruguaya es, tanto sea una persona física residente o no residente, lo que va a pretender es que ambos tributemos lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Tanto como yo, que tengo un inmueble en Uruguay, y tributo en Uruguay y pago el IRPF en Uruguay, si por alguna razón este inmueble fuera propiedad de alguien que estuviera en el extranjero, sea persona física o persona jurídica, lo que se le va a decir a esa persona es, sí, mire, usted tendría que pagar, porque Mario paga por la renta que tiene de ese inmueble en Uruguay. Bueno, entonces si usted está en el extranjero, va a pagar también. Lo que pasa es que el impuesto que usted va a pagar, en vez de llamarse el impuesto a la renta de la persona física y IRPF, se va a llamar impuesto a la renta no residente. Y va a tener la misma tasa y va a ser lo mismo. O sea que en ese caso sería alguien que estando en el exterior, ¿sí?, por tener ese inmueble, ¿sí?, estaría tributando lo mismo. Eso lo vamos a ver claramente cuando avancemos en el impuesto a la renta no residente. Y lo que se le va a decir a esa persona física o entidad del extranjero que tiene ese inmueble en Uruguay, mire, usted va a tener que pagar el impuesto a la renta no residente. Digo para que empecemos a ver una similitud de por qué vamos a analizar el impuesto a la renta no residente, porque en realidad es lo mismo, ¿sí?, que el IRPF, pero para los que son no residentes. Por eso que es el tratamiento de impuesto a la renta no residente. ¿Por qué lo traigo a colación acá? Porque vamos a ver después, cuando veamos el impuesto a la renta no residente y tengamos la posibilidad de mirar el literal leña, que fíjense lo que dice el impuesto a la renta de persona física en su articulado en este ítem. Que los dividendos y utilidades distribuidos por entidades no residentes, o sea, por el que está allá afuera, que tiene, cuando las rentas que tiene, ¿no?, son rentas de fuente uruguaya y estén comprendidas en el impuesto a la renta no residente, están exonerados en IRPF. Voy de vuelta. Si el que tiene el inmueble es una persona que está en el exterior, voy a poner ahora una sociedad que está en el exterior. Esa sociedad que está en el exterior es la propietaria del inmueble que está en Uruguay, pero el inmueble está en Uruguay ahora, no como en el caso de la práctica que el inmueble estaba, Lemos lo tenía en el extranjero, el inmueble está en Uruguay. Lo que se está generando es una renta de fuente uruguaya. El que lo tiene es alguien que está en el exterior, te lo van a decir, mire, usted tiene que pagar impuesto a la renta no residente. Bien. Pero por un instante piensen que el propietario de ese inmueble fuera una empresa, el propietario de ese inmueble fuera una empresa. Cuando esa empresa vaya a liquidar sus impuestos, le van a decir a la empresa, usted debe pagar el impuesto a la renta no residente, porque tiene ese inmueble en Uruguay y tiene una renta en Uruguay, y por lo tanto va a pagar el homólogo al IRPF, que es el IRNR. Hasta ahí vamos bien, la sociedad va a tener que pagar eso. ¿Qué pasa cuando esa sociedad que generó esa renta va a repartir la plata? Quiere decir, por ejemplo, le va a decir ahora al titular, si fuera la señora Lemos, le va a decir, che, voy a repartir los dividendos de esa sociedad que es la propietaria de ese inmueble. Como la sociedad ya pagó el impuesto a la renta no residente, porque la Nacional se le obligó a pagar el impuesto equivalente al IRPF, que es el impuesto a la renta no residente, cuando reparta esa plata, ahí es donde entra a jugar el literal leña. Los dividendos y utilidades distribuidos por entidades no residentes, la empresa que está afuera, cuando la renta que obtuvo fue renta de fuente uruguaya, y esa renta estuvo comprendida en el impuesto a la renta no residente, o sea, el homólogo pagó, eso se exonera. ¿Y por qué se exonera? Se exonera porque ya la propia empresa que estuvo en el exterior, ¿sí?, pagó el impuesto el equivalente a lo que sería el IRPF, el impuesto a la renta no residente. Entonces, lo que hace este articulado en el IRPF dice, no, como ya la empresa del exterior ya me pagó a mí el impuesto a la renta no residente, cuando se reparta la plata para los accionistas, esa distribución la voy a considerar exonerada de IRPF. ¿Por qué lo menciono acá? Porque si uno ve todo el ejercicio 3, perdón, el punto 3 o el ejercicio 3 de la práctica 4, se va a encontrar con que tiene un razonamiento igual a lo que estoy planteando, pero para una renta que está ubicada en un inmueble extranjero. No está viendo el caso al revés, que sería si la renta fuera de un inmueble que está en Uruguay y quien lo tiene está en el extranjero. Esa es la particularidad. Me parece importante reflexionar sobre esto, prestarle atención a este articulado y ver de qué manera el literal leña, que repito, no está en la práctica, es un agregado al razonamiento, ¿sí?, con una mirada diferente con respecto a ese punto. De allí la importancia de la precisión. Quizás cuando avancemos en el IRNR, capaz que el miércoles de la semana que viene, quizás lo puedan ver un poco más claro. Pero lo más relevante de esto sí tener presente. Cuidado porque en el caso de que la renta fuera uruguaya,
¿sí? Y ya alguien paga lo que sería el equivalente al IRPF, ¿sí? Entonces, en realidad, cuando se reparte el dividendo no se graba. ¿Por qué? Pues ya alguien pagó, ¿sí? Directamente el impuesto. Entonces, en este caso, lo que hace el IRPF dice, si hay una empresa que es del extranjero, que tiene un inmueble en Uruguay, que tiene una renta, y esa renta está pagando el impuesto a la renta de los residentes, cuando vayas a repartir la plata de dividendo de esa sociedad que ya pagó el impuesto a la renta de los residentes, entonces el IRPF te lo estoy exonerando. ¿Tá? Repito, el ENIE no está en la práctica, lo que está en la práctica es el ENE, ¿sí? Pero tiene una vinculación muy directa con el punto. Si se entendió esta reflexión, que fue un agregado, repito, ahora sí podemos volver a retomar en la parte que quedamos de los slides para por lo menos al menos culminar lo que nos había quedado o que vimos muy rápidamente la vez anterior. ¿Alguien quiere hacer un comentario, alguna duda, pregunta? Vamos a tratar entonces de ir ahora sí a los slides. Y dentro de los slides ir en principio, según mis notas, sería a lo que refiere a la retención. Si alguien quiere hacer alguna consulta o comentario, desmutéese por favor y plantéelo, no hay problema. Porque a veces me cuesta un poco en forma simultánea estar leyendo los chats y viendo los slides y la normativa, ¿no? Estoy viendo y otra ahí, ¿no? La de retenciones es la 124. Gracias. De nada. Bien, nosotros según mis notas habíamos dado en forma relativamente rápida, ¿sí? Yo las había mencionado un poco en general y la intención de hoy por lo menos cerrar esta parte como para poder dejar todo listo para la parte de IRNR. Acá lo que yo quería por lo menos repasar en términos generales conceptualmente qué era lo que habíamos tratado de ver. Lo primero que habíamos tratado de ver es lo que el legislador hizo fue tratar de decir de qué manera me aseguro yo de que la plata me entre a mí desde el punto de vista del Estado. La manera en la cual me voy a asegurar es establecer que cada vez que tenga alguien interviniendo en una relación de pago de una renta vinculada con un incremento patrimonial o con algo que de alguna forma se me pueda escapar, si ustedes quieren, es establecer a un agente de retención. Entonces lo que el modelo se basa, inclusive muchos agentes del sector privado han discutido esto porque en realidad le carga mucho al sector privado, dice, bueno, notable, yo lo que hago es el que interviene en el medio, lo hago retener. Entonces el que me paga, y yo creo esto haberlo reiterado en más de una oportunidad, el que me paga es el que retiene, cuando en realidad el contribuyente no es el que retiene. El contribuyente es realmente el que está sujeto al pago del tributo. Pero ¿de qué manera me hago yo de la plata haciendo yo el Estado? A través de quién retiene. Entonces lo que hace la normativa es justamente define como agente de retención a una cantidad de, si ustedes quieren, intermediarios, contribuyentes, ¿no? Inclusive algunos legisladores, o más que nada asesores legisladores, han dicho que el Estado se extralimitó al fijar agente de retención porque le trasladó demasiado al sector privado lo que la carga. Esto es lo que hay hoy. Entonces, tanto el Estado, los contribuyentes de IRAE, las entidades que no estuvieran definidas en alguno de los puntos, por algún articulado entran y terminan siendo los que retienen. Ese es el concepto general. Después lo otro que veíamos era el orden de prelación, porque en realidad hay un problema de quién cobra primero, porque en realidad quién me retiene, ¿no? Si hay varios que intervienen, entonces hay establecido en una resolución que es la 662, ¿sí? Es una resolución de la DGI, que también tiene algunas discusiones, porque algunos dicen si esto tenía que estar en nivel de decreto o no, pero
de vuelta lo mismo, ¿no? Y de alguna forma hay un orden de cómo es esa retención. ¿Qué me importa a mí? Y que en realidad el que interviene retiene, ¿sí? Eso es lo que me importa como reflexión general, ¿sí? Creo también haberlo planteado la vez pasada, ¿sí? Y allí alguna puntualización que creo haber marcado, ¿sí? Eh, por ejemplo, es el caso en que de los propietarios de un inmueble que son 5 más integrantes, ¿sí? Hasta 5 integrantes, ¿sí? En realidad, lo que se puede hacer, si, por ejemplo, tenemos un inmueble, pero el inmueble lo tenemos entre 5, ¿no? Entonces, lo que la normativa establece es, bueno, hasta 5 no, se tributa por ese arrendamiento, evidentemente, porque en realidad es una renta de capital. Lo que pasa es que en realidad el Estado no se obliga a tener determinadas las cuotas parte de cada uno de los 5. Decimos, también me entra el ingreso de lo que es la renta de IRPF, ¿sí? Pero no obligo a que haya una inscripción de ese condominio, o sea, lo que somos dueños de eso. Si somos 5 más, ahí directamente lo que hace el Estado dice, no, ahí tienen que inscribirlo, entonces hay una inscripción de los 5, que creo que eso también lo mencionamos la vez pasada, es que en las cuales esos 5 integrantes conforman la propiedad de ese inmueble que tienen, se registran como propietarios y bueno, se paga igual que como si fuera un arrendamiento común y corriente. Lo que pasa es que obliga a registrarse. Esto lo mencionaba yo porque en la práctica es muy común. ¿Vieron? Hay muchos edificios que tienen de repente planta baja en la portería o en el último piso un portero o una casa habitación que quedó que era de un portero y después lo quieren arrendar y lo arriendan, ¿sí? Bueno, evidentemente que obviamente tienen que pagar IRPF por ese arrendamiento, ¿sí? Porque es una renta de capital, ¿sí? Estamos hablando de lo que debe ser hecho, ¿sí? Y bueno, y para hacerlo, en el caso de un edificio, claramente son más de 5, si fueran menos de 5 no, pero si fueran 5 más, que es lo más común, tendrían que registrar el condominio y hacer la tributación, ¿no? Eso es importante. Y quien tiene que retener es la administración del edificio para volcarlo. Esto me parece, desde el punto de vista práctico, me parecía interesante que lo supiéramos, ¿no? O que lo mencionaron. Después la tasa de aportación por el rendimiento de capital. La tasa que grava IRPF en los arrendamientos es el 12%, pero lo que la norma establece, como lo hacen todos los impuestos, es que haya alícuotas de anticipo, o sea que uno me paga cuenta. Y como me paga cuenta, lo que la norma estableció es, bueno, lo que establezco yo que se me paga cuenta es el 10,5%. Y entonces en realidad, si uno tributa el 10,5% de forma permanente todos los meses, cuando culmina el año, ¿sí? El año civil, lo que puede hacer es decir que como en realidad hizo todos los aportes, considera que está hecha la retención correspondiente y se libera de hacer una declaración jurada y a su vez de pagar el 12%. Se supone que la diferencia entre el 10,5 y el 12% es la diferencia de gastos operativos que puede haber tenido el propietario. ¿Sí? Por eso que hay una diferencia entre en pagar el 12%, que la tasa uno dice, ¿por qué si la tasa es del 12 yo anticipo el 10,5 y quedo liberado del total? Porque en realidad considero que si realmente no presento declaración jurada, puedo de alguna forma acogerme a que el 10,5% es el total de lo que fue la aportación que tuvo que hacer por IRPF. Eso también es muy común, ¿sí? Obviamente que el contribuyente que entienda de que no, que en realidad tiene que presentar una declaración jurada y quiere demostrar de que le corresponde una devolución, porque en realidad el 10,5% que anticipó es más que lo que realmente se generó de red, presenta la declaración jurada y al igual que como ocurre en los demás casos, se le devolverá si corresponde o no, ¿no? Pero me parece importante tenerlo en cuenta. Acá quizás otra puntualización, que a veces en el detalle no lo profundizamos. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el caso, de vuelta, la señora Lemos en la práctica 4, el ejercicio 3, y le fuimos a asignar la renta que tenía de ese inmueble, decíamos que la renta que se asignaba era el 87,5%. Nadie consultó, ni por chat, ni por escrito, ni en el mail, che, Mario, ¿por qué es el 87,5? Si en realidad, si el arrendamiento es 100 pesos, tendría que, que grabarse los 100 pesos. ¿Por qué se graba el 87,5? No se graba los 100. Y la respuesta es justamente la misma que ocurre acá. Si ustedes se fijan, acá lo que me está estableciendo la norma es que yo puedo anticipar el 10,5, ¿sí? Cuando la tasa es el 12%. Si ustedes hacen la división de 10,5 en 12, eso les da 87,5. O sea, lo que se hizo fue, se estableció que cuando se asigna una renta
en el caso que veíamos de la señora Lemos, que hay que cargarle a esa persona cuánto es lo que es la renta de arrendamiento, se estableció como criterio por parte del legislador la misma proporcionalidad. Dijo, bueno, si yo en Uruguay estoy considerando que si alguien me anticipa el 10,5% del arrendamiento, estoy considerando la totalidad de la renta, bueno, entonces cuando tenga que distribuir una renta que venga, aunque sea de un inmueble exterior y voy a asignarla, voy a decir que la renta, eso es, cuánto es el total del arrendamiento a grabar, y bueno, esa es la misma proporcionalidad. Si yo dejo que 10,5 valga lo mismo que 12, por decir así, bueno, entonces 10,5 en 12, eso da el 87,5, es lo mismo que hago que le asignen cuando la señora Lemos tenía su inmueble en el exterior y le generaba una renta y la renta le llegaba a ella. De ahí es donde proviene el 87,5. Bien. Una cosa más acá, relevante. Estamos hablando, estoy puntualizando los aspectos que quiero más gráficos para registrar y para tener en cuenta, ¿no? De algún aspecto que podamos no haber precisado. Bien, los artículos después que están a continuación, ¿sí? Este aspecto que es, ¿y en qué momento se entiende que está generado el rendimiento? ¿Sí? Bien, la norma general que hay y que está vigente siempre, y esto también lo referenciamos la otra vez, es la que hace precisiones que el impuesto en Uruguay, todos los impuestos en Uruguay, se rigen por el principio de lo devengado. En la medida que se rigen por el principio de lo devengado, se daba la particularidad, y yo creo haberlo mencionado la vez pasada, de que puede estar ocurriendo en que yo no esté cobrando nada, yo propietario, y en realidad te tenga que pagar un impuesto. Y la respuesta es sí, suerte en pila, ¿sí? Pero es así. O sea, se está generando algo que por el devengamiento está ocurriendo y en realidad me obligan a pagar a mí algo de que en realidad yo no tengo la plata. Sí, es así. ¿Sí? O sea, la determinación de la retención se da cuando yo tengo el disponible, ¿sí? O sea, cuando en realidad lo acreditaron a mi favor, y si fue en devengamiento, cuando se devengó. ¿Sí? Y en realidad tengo que estar pagando aunque no haya cobrado. Sí, es así. Y, discutible o no discutible, pero es lo que hay, ¿no? También hablamos de que cuando intervienen los escribanos públicos en todas las operaciones, lo que la norma hace dice, bueno, ¿quién es el que va a retener? Al escribano que interviene en la operación es el que de alguna forma el Estado lo ha visto como garante de la operación. Entonces lo que le dice es, en todas las operaciones que haya en que intervenga el escribano público, suerte en pila, ¿no? Es el escribano el que tiene que retener. Por eso yo mencionaba, creo la vez anterior, que ellos están muy familiarizados, los escribanos, en el cálculo de estas liquidaciones y lo manejan muy bien, ¿sí? Entonces en general uno deja, más allá que lo puede revisar, deja en manos de ellos esa liquidación, ¿no? Ellos retienen ese dinero y después lo vuelcan pagándolo como agente de retención, no como contribuyente, porque los contribuyentes no son ellos, son el inmueble y es el que tiene la renta. Ellos como intervienen son los que se le definan como agente de retención. Bien, esto lo vimos en el tema de que al momento de determinar la mejora no hay ninguna cosa en particular. Acá quizás algo puede ser interesante, cuando no corresponde la retención. Y bueno, esto mirándolo a través de lo que fueron las operaciones que vimos también en el ejercicio 4, ¿sí? Si las operaciones que vimos en la práctica 4, por ejemplo, ¿se acuerdan? No superaban los 30.000 UI, ¿no? Y en el total del año superaban los 90.000 UI, en ese caso directamente no se generaba el impuesto porque directamente se estaba exonerando, entonces obviamente si está exonerado no corresponde a la retención, ¿no? Acá una puntualización, que es el caso de los rematadores, que es un caso más que nada como detalle, ¿no? Si hubiera un caso de intervención por parte de rematadores, también se lo define agente de retención al rematador, ¿sí? También con el mismo objetivo, con el objetivo de que en realidad, si no fuera un remate, después, entre comillas, se fuera con el dinero, bueno, está notable, con el dinero, pero en realidad quien está siendo objeto de la retención es el propio escribano. Esto es lo mismo que vimos con lo otro, ¿no? Y lo último que tienen acá es el caso que algo mencionamos cuando vimos la parte de premio. Un compañero nos hacía una pregunta por el 5 de oro, ¿sí? La vez pasada de cuánto era la parte de CAL, ¿sí? Y veíamos también el hecho de que a la hora de obtener un premio por el tema de juego de azar, había un premio y había una apuesta. Entonces se generaba una renta que era la diferencia entre el premio que obtenía y la apuesta, la diferencia entre el premio y la apuesta es la renta, ¿sí? Y en este caso, ¿a quién se define como responsable del sustituto? Al que me va a pagar la apuesta.
al que me va a pagar el premio directamente. Yo aposté, van a pagar el premio, a ese que me va a pagar el premio, ¿no? Es el que tiene que retener, ¿no? El monto de la retención va a ser justamente la diferencia entre lo que gané de premio y lo que aposté, que eso es un incremento que tuve patrimonial, y el momento de la retención es cuando se generó el premio. El momento que se genera el premio, voy a cobrarlo, en ese momento me lo retienen. Igual que lo que ocurre con los bancos, yo creo que lo mencionaba también, los bancos cuando van a pagarnos a nosotros, si tuviéramos un cobro a favor de un interés que tuviéramos depositado en un banco, allí lo que ocurre es que el banco, al momento de acreditarme el interés, ya directamente me va a acreditar el interés y le resta, ¿sí? El impuesto, o sea, me retiene el impuesto. Bien, ¿alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Bien, restaría, al menos para dar los titulares, ¿sí? Ir a lo que sería los slides de el impuesto a la renta no residente, IRPF que en principio deberíamos abordar solamente la parte teórica, ¿sí? En este caso, tendríamos que ir a ver los slides. Los slides del caso IRNR y además, en particular, la normativa vigente, ¿no? La normativa que hay que tener a mano. En el caso del impuesto a la renta de los residentes, solo para darle el puntapié inicial a esto, nos va a obligar a tener, al igual que tenemos en los demás impuestos, un texto ordenado y un título dentro del texto ordenado, acá vamos a remitirnos al título 8, que es el que refiere al impuesto a la renta de los residentes, y al decreto, ¿sí? 149. Hay otra serie de decretos y hay algunas resoluciones que a medida que vayamos viendo los slides están contenidas, ¿sí? Pero en particular los dos elementos que no nos deben faltar permanentemente son el título 8 y el decreto. ¿Sí? Y con respecto a los slides, ¿sí? Ustedes deberían tener disponible los slides que, según lo que entiendo, ya los cargaron, ¿no? Creo que los cargaron, por lo menos. Que son estos que están acá. Yo les decía que en principio, bueno, justamente la sesión del viernes va a estar concentrada totalmente en esto, ¿sí? Y que la sesión del lunes va a estar concentrada en la práctica de impuesto a la renta de los residentes. A modo de introducción, específicamente para después sí abordarlo en detalle, lo relevante a tener en cuenta en este caso es un pequeñísimo repaso de cómo está la discusión de la renta estructurada en Uruguay, ¿no? En Uruguay tenemos IRAE o IMEVA, IRPF, IRNR y IAS. El IAS es el tema, alguien diría, el mismo que IRPF por los jubilados, ¿no? Una discusión legislativa allí, un reclamo a nivel de la normativa y cambió el nombre, pero en realidad es como el IRPF de los jubilados, para resumirlo de una manera muy burda, digamos. Lo que sí es central es que para decir qué pagás, lo primero que tengo que decir es si sos residente o sos no residente. Y si obtenés rentas empresariales o no rentas empresariales, o sea, pura de capital o pura de trabajo. Entonces, cuando veamos el impuesto a la renta no residente, nos vamos a encontrar que una de las principales discusiones nos va a llevar a mirar mucho lo del IRAE. Vamos a tener que tener muy a mano las cosas del IRAE. Yo inclusive tengo los slides y el título 4 abierto porque en general recurro a él para poder matizar cómo es la estructura de la liquidación, ¿sí? Y qué nos remite y no nos remite. Este slide que está puesto ahora, que es un repaso del sistema de impuesto a la renta del impuesto uruguayo, permite graficar de una manera muy importante cómo es la forma de tributación de la renta en fuente uruguaya. Yo siempre lo menciono y lo digo que hay que tenerlo muy a mano porque de un pantallazo me dice, primero, si la persona es residente o no residente, y si es una persona física o una sociedad o una entidad que tributa de acuerdo al tipo de renta que está teniendo. Y ustedes pueden ver sobre la columna derecha qué impuesto corresponde. Y fíjense,
en el caso de residente, persona física, si la renta de capital, trabajo empresarial, cómo es la tasa, ¿sí? El IRPF está en el 12% en el capital, en el trabajo va del 0 al 36 por la escala y en el empresarial está en el 25%. ¿Sí? Si es residente y es una entidad, ahí paga directamente la empresarial, que irá el 25%, y si fuera una entidad y no fueran empresariales, ahí justamente lo que se hace, atribuye la renta a los socios. ¿Sí? Caso que nos ocurría, por ejemplo, acá cuando veíamos a Pedrito Rico, creo que era la práctica 2, y lo que él tenía era una sociedad de hecho, y lo que la sociedad de hecho hacía, determinaba la renta, pero no tributa a la sociedad de hecho, salvo que la sociedad de hecho opte por liquidar IRAE, sino que lo que hace es atribuye la renta a cada uno de los socios. Y cada uno de los socios es el que tiene que tributar. Y bueno, tributará IRPF si es persona física uruguaya, tributará impuesto a la renta de no residente, ¿no? Si es un no residente. Y después en la parte inferior del slide tienen, en el caso específicamente del no residente, tanto sea persona física o entidad, y vuelvo a repetirse lo mismo, tanto capital de trabajo, qué tipo de tasa paga, ¿sí? Y una puntualización que creo que es relevante, por lo menos para la sesión de hoy, que es fijarse que en el caso de los no residentes, la persona física o la entidad, si la renta es de capital o trabajo o empresarial sin establecimiento permanente, y establecimiento permanente es el concepto del título 4, IRAE, ¿sí? Ahí entonces se tributa impuesto a la renta no residente. Mientras que si tiene establecimiento permanente, ya cae en el IRAE, ¿sí? Y en el caso de que fuera una renta obtenida por una persona física o entidad, obtenida a través de una entidad o una persona física que está en un país de bajo en una tributación, lo que pasa con la tasa de la renta es que, aunque tributa impuesto a la renta no residente, la tasa se le equivale a la del IRAE, inclusive en determinadas situaciones la aumentan al 30,25. Fíjense que dice 25 o 30,25. Esto se va a ver en toda la arquitectura del impuesto, pero en este slide resume rápidamente lo que es de un pantallazo el sistema de tributación de la renta de fuente uruguaya en Uruguay. ¿No? Obviamente que hay que entrar a desmenuzarlo, hay que entrar a precisar y entrar a puntualizar, pero, por ejemplo, en esa puntualización, algo que para mí es relevante cuando yo ingreso a razonar esto, es lo siguiente. Déjame ver si lo logro obtener por un segundo en un slide que tengo por acá. En este. Este es un slide viejo, muy viejo, pero para mí es muy gráfico y lo extraje de otras presentaciones que damos en la oficina hace muchos años y que para mí me ayuda mucho a ubicarme, especialmente para aquellas personas que ya vieron el IRAE y están introduciéndose el impuesto a la renta no residente. Si yo estoy frente a un no residente, ¿sí? El concepto de residencia, el que referíamos, bueno, tanto sea para persona física o para persona jurídica, pero digámoslo en términos generales, un no residente, lo relevante es si ese no residente tiene establecimiento permanente, y cuando hablo de establecimiento permanente hablo del concepto del título 4, ¿no? El IRAE. Entonces directamente lo que se va a tributar es IRAE, o sea, el 25% de la renta de fuente uruguaya. Y si ese no residente tiene actividad en Uruguay, pero sin ser un establecimiento permanente, va a tributar el impuesto a la renta no residente. Esto para mí es muy relevante a la hora de graficar cuando voy a entrar al impuesto, porque digo, bueno, a ver, ¿cuándo estoy frente a IRPF o no estoy IRPF? Vamos a empezar por lo grueso. Si yo soy persona física, será residente o no residente. Si soy residente, tributaré IRPF. Si soy no residente, tributaré impuesto a la renta no residente. Ahora, ¿qué pasa si soy una actividad empresarial? Tengo una actividad empresarial. Ahí el concepto va hacia lo que es el IRAE, y estos son normas del IRAE, ¿no? Pero que nos ayudan para el razonamiento ahora, ¿sí? Lo que teníamos en el IRAE era que si había alguien que tenía una actividad empresarial que era un no residente, pero que tenía un establecimiento permanente en el país, entonces sí tributaba IRAE, ¿sí? Iba a tributar el 25% de la renta de fuente uruguaya, en lo que es la renta que obtiene. ¿Qué vamos a estar viendo ahora? Vamos a estar viendo justamente ese no residente que no tiene un establecimiento permanente. Entonces va a tributar el impuesto a la renta no residente, que vendría a ser el equivalente a el IRPF para el que es residente fijo. Bueno, de mi parte, yo quería llegar hasta acá para dar la introducción al IRNR, para ubicarnos conceptualmente, y ahora lo que restaría a partir del día viernes es directamente, nos vamos a ambullar la normativa. La sesión del viernes es bastante cargada desde el punto de vista normativo, para poder dar todos los elementos para que ustedes el día lunes puedan ver con Pablo
todo lo que es la práctica. ¿Tá? Y yo estaría retornando el miércoles con lo que fuera, con lo que quedara IRNR o que hubiera algún elemento de otra parte de la asignatura, lo que ustedes quisieran ver. ¿Tá? Repito, la sesión que viene es el día viernes de 19 a 21, el mismo canal, todo igual, y allí voy a aclarar bien qué pasa con la sesión del día lunes. ¿Tá? En principio, la sesión del día lunes está fijada para las 17 horas. Voy a ver si logro que Pablo pueda ver el hecho por más de que viaje al exterior, me pueda darla sobre la última hora. De mi parte, muchísimas gracias por la atención. Lamento el tema de lo de la fijación de IRNR y cómo se fijó, porque para nosotros fue toda una novedad. Yo cuando me enteré dije, este grupo mantuvo siempre todas las pautas que se plantearon. Fue lo que nos transmitieron. Por eso que dijimos, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Pongamos 6 horas más de clase. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿No? La ventaja que podemos tener, si ustedes quieren, es que vamos a estar hasta el miércoles en contacto directo y permanente para cualquier inquietud que pueda surgir de esto o de otra cosa. ¿No? Y también, probablemente, como lo hacemos habitualmente, o por lo menos en el estilo de grupo nuestro, introducir en las slides que estamos viendo, no solo los slides, sino algunos aspectos que fueran un poquito más del slide, que en general esos aspectos y un poquito más del slide es lo que en muchos casos aparece formulado en alguna pregunta del parcial o del examen. Esa es un poco la idea. ¿Algún comentario, duda o inquietud? Si no, yo les agradezco el tiempo y disculpen que estemos cerrando ahora porque arranca la otra actividad. Viernes, 19 horas, mismo canal, IRNR. O sea, es el mismo enlace de Zoom. Todo igual. Está perfecto. Gracias. ¿Comentario? ¿Duda, pregunta? Si no, lo estaríamos viendo el mismo viernes con el mismo enlace. Bueno, buenas noches, que pasen bien.